Para seguir con el tema que veníamos hablando acerca de rumear, hablábamos acerca de qué es rumear la palabra de Dios. Hablábamos que rumear en términos naturales es cuando el ganado o las vacas que mastican el pasto, después que lo tragan, ellos lo devuelven otra vez hasta la boca, lo mastican nuevamente y luego lo tragan otra vez. Y ese proceso lo hacen muchas veces durante el día y la noche. Entonces, en comparación a lo que la Biblia dice, que debemos escudriñar las escrituras, aprendimos que escudriñar en términos naturales es como rumear la palabra, que vendría siendo masticarla, estudiarla, escudriñarla, tragarla, nuevamente masticarla, nuevamente tragarla, hasta que le saquemos todo el jugo necesario. La Biblia tiene algo muy bonito, y es que en la medida que la leemos, podemos leer el mismo texto 2 veces, 3 veces, 5 veces, hasta más, y siempre que lo leamos tiene algo nuevo que enseñarnos, y eso es lo más maravilloso, que es una palabra viva que siempre está dándonos algo de qué aprender de ella. Entonces, quiero enseñarles 9 razones por las que hay que escudriñar las escrituras. 9 razones por las que es necesario rumear, escudriñar la palabra de Dios. Vamos a ver una por una de por qué es importante estudiar la palabra de Dios. Vamos a empezar. Número 1. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39 al 47, dice, para conocer a Cristo. Porque la Biblia dice que ellas son las que dan testimonio de Él. En el libro de Juan, capítulo 5, 39 al 47, dice que la palabra son las que dan testimonio de Cristo. Si queremos conocer a Jesús, hay que leer la palabra. Todo aquel que quiera conocer a Cristo, todo aquel que quiera conocer a Jesús, debe estudiar la palabra. Debe escudriñar, rumear la palabra. Número 2. En ella obtenemos vida eterna. Dice que os parece que en ella encontraremos la vida eterna, si la escudriñamos. Dice, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella hallaremos la vida eterna. Primera razón, para conocer a Cristo, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Segunda razón, para adquirir, para conocer a Cristo y por medio de Cristo obtener la vida eterna. Número 3, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, para ser libre. Tercera razón por la que debemos estudiar la palabra es para ser libres, porque en la medida que conocemos la palabra, la verdad, seremos libres. Dice en 2 Corintios, versículo 4, el versículo 4 dice, Satanás les ha cegado el entendimiento. Mucha gente tiene el entendimiento cegado, vendado, y a través de la palabra y del conocimiento de la palabra podemos recibir libertad y nuestros ojos espirituales serán abiertos, nuestros ojos del conocimiento serán abiertos. Dice en Efesios 1, 18 al 20, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque Cristo es la luz que resplandece en nuestro entendimiento, quitando toda venda de Satanás y para poder nosotros ver la realidad de nuestra existencia espiritual. Cuarta razón por qué es necesario que aprendamos y estudiemos, rumeemos la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27 dice, para edificar con prudencia una vida espiritual, sólida sobre la roca. Cristo dice en el libro de Isaías 26, del 4 al 9, y Salmo del 62, del 6 al 7, que Cristo es la roca. Y Jesús mismo dijo que el que oye su palabra y las hace
nos compara a personas prudentes que edificamos sobre la roca que es Él. Todo aquel que construye una vida espiritual, que edifica una vida espiritual en Cristo, está construyendo sobre una roca firme, sobre una roca sólida. Pero recuerden que dijo, Él hondó. Una de las características que dice del que construyó en la roca fue que hondó. No es simplemente un conocimiento superficial de lo que la Biblia enseña. Es que hay que estudiarla, rumearla e escudriñarla hasta que conozcamos la verdad de Cristo, por la que podremos estar firme, sólido. Dice, y vinieron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Vinieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon con fuerza. Cuando estamos en el evangelio, en el cristianismo, cuando ya somos cristianos, empezaremos a vivir experiencias fuertes, experiencias que nos harán, intentarán destruirnos. Pero si estamos bien cimentados, con un buen conocimiento, que hemos hondado en un conocimiento pleno de Cristo, ese conocimiento nos ayudará a estar firmes. Por eso es necesario aprender más de las Sagradas Escrituras. Pero se complementa el conocer las Escrituras y obedecerlas. Como la fe sin obra es muerta, así el que oye las palabras y las hace, dijo Cristo, le comparará a un hombre prudente que construyó, edificó sobre la roca. Y Isaías 26 del 4 al 9 dice que Cristo es la roca. Entonces, quinta razón por la que hay que leer, escudriñar, rumear la palabra de Dios para enfrentar la tentación. Ahí vemos la historia de Cristo cuando es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y una de las formas, de las maneras de Cristo defenderse fue a través de la palabra. Aunque el enemigo trató de transgiversar la palabra y de acomodarla a su favor, el conocimiento de Cristo en la palabra le ayudó a defenderse a través de la misma palabra. La palabra de Dios nos ayuda, ese conocimiento de la Escritura nos ayuda a confrontar la tentación, a defendernos en la tentación. Sexta razón por la que debemos aprender y estudiar la palabra de Dios. Para tener el escudo de la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que en la medida que aprendemos las Escrituras, aprendemos y escudriñamos la palabra, nuestra fe se afianza, nuestra fe crece, porque es por la palabra que a través de la palabra la fe aumenta. Entonces el escudo del cristiano con el que se apagan los dardos del enemigo, dice Efesios 6:16, es la fe. Sin ese escudo el cristiano está desprotegido y es probable que los dardos de fuego del enemigo penetren y hieran o hasta maten al cristiano. Vamos a hablar del séptimo punto, la séptima razón por la que hay que escudriñar, estudiar, rumear la palabra de Dios. Hebreos 5 del 12 al 14 dice, para crecer y madurar. Pablo exhorta a la iglesia y le declara que ya debiendo ser adultos en el Señor, todavía siguen siendo niños, siguen tomando de la leche espiritual, porque era necesario que en la medida que nosotros aprendemos más del conocimiento de la palabra, vamos a crecer en conocimiento y en madurez espiritual. Vamos a ser niños en la medida que vamos aprendiendo la palabra hasta ir creciendo, hasta llegar a adultos, de acuerdo a qué tanto le dediquemos tiempo al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Esa es la séptima razón. La octava razón por qué es necesario escudriñar, rumear la palabra de Dios está en el Salmo capítulo 119 y 105. Dice, para tomar decisiones correctas, porque la Biblia dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La Biblia es nuestro manual de vida, desde cómo ser hijos hasta cómo ser padres, hasta cómo ser vecinos, etc. Es el manual del ser humano, es el que nos enseña desde el principio hasta el final de cómo somos y cómo debemos ser y hasta dónde vamos. Es nuestro manual de vida. Novena razón por la que debemos aprender y conocer es rumiar la palabra de Dios, para estar nutridos, ser buenos ministros de Jesucristo en la sana doctrina.
Dos cosas, nutrido y ser buenos ministros. Si queremos ser cristianos nutridos, cristianos, la desnutrición produce en el cuerpo, humanamente hablando, biológicamente hablando, descompensación, debilidad, enfermedad y en otros casos la muerte. En la vida espiritual no hay diferencia, es lo mismo. Una persona desnutrida espiritualmente, con poco conocimiento de la palabra, está propensa a descompensarse, a debilitarse, a enfermarse y hasta morir. Para ser buen ministro de Jesucristo en la sana doctrina, buen ministro, si usted quiere tener un ministerio, quiere ser un hombre de Dios, una mujer de Dios usada por Dios, quiere ser un hombre, una mujer de Dios que Dios use, que sea un instrumento útil en las manos del Señor, usted debe aprender, escudriñar, rumear la palabra de Dios. Dice en la sana doctrina. Bueno, hasta aquí terminamos con el tema de por qué es necesario estudiar la palabra.